innovación en una gran compañía como Telefónica, pues seguro que nos enseña muchísimas cosas de qué es esto de la innovación abierta y cómo Telefónica lo está haciendo. Pues un fuerte aplauso para David del Val. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí. Hoy voy a hablar de cómo convertirse en una startup corporativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque está muy bien inspirarse pues, por lo que hacen las grandes compañías americanas. Vienes aquí a Retina una mañana y oyes hablar de las maravillas que se hacen fuera. Pero claro, cuando vuelves a la oficina, pues tienes que innovar tú, ¿no? Y estar inspirado solo no vale. O sea, el mundo está lleno de gente inspirada. Lo que hace falta es luego tener un método, una manera de realmente llevar esta innovación a la realidad. Os voy a contar hoy cómo lo hacemos en Telefónica, que llevamos unos años intentándolo y, bueno, hemos tenido nuestros fracasos y nuestros éxitos, pero yo creo que algo hemos aprendido y a ver si lo puedo compartir con vosotros. Lo primero que hay que tener claro es que una gran empresa no es una startup. No lo es, no pasa nada, ¿no? Esto es una startup, ¿no? Yo he trabajado durante casi 15 años en startups y sé lo que, pues, la velocidad, la emoción, la pasión, los problemas que hay. Poca gente con pocos recursos se toman decisiones rápidas. Esto es el campus de Telefónica, no es una startup en absoluto. Es mucha gente con muchísimos recursos y, claro, entre todos tenemos que decidir dónde dedicamos esos recursos y eso se tarda un poquito más, se va más despacio. Y también tenemos un legado, un negocio en funcionamiento que hay que aumentar y proteger. No somos una startup, pero tampoco hay que obsesionarse con eso. Simplemente lo que hay que hacer es intentar aprovechar y aprender de lo que es el ecosistema de startups, tanto para hacer innovación interna con nuestros propios empleados, como para relacionarnos y hacer innovación abierta de forma externa, si queréis, ¿no? Cuando hablamos de la innovación interna, lo que tenemos que adaptar son las mejores prácticas de las startups. Y hoy me gustaría destacar tres en particular. En primer lugar, el ecosistema de startups lo que tiene es un sistema de selección de las mejores que es muy eficaz. Las startups malas mueren bastante rápido y al final lo que te queda son las realmente buenas, las que oímos en los medios, las que salen en la televisión. Esas son las pocas que han triunfado, la mayoría les ha ido bastante mal. Lo segundo que tienes en las startups es un emprendedor súper motivado, gente que realmente quiere tirar para adelante. Y lo tercero que tienes es una cercanía al cliente bastante más sólida de lo que podrías tener en otras partes, ¿no? Vamos a ir viendo uno a uno. ¿Cómo diseñamos un sistema de gestión del riesgo dentro de una gran empresa? ¿Cómo hacemos que lo mejor acabe emergiendo y que lo malo se pueda matar lo antes posible para gastarse poco dinero? Esa es la clave para adaptar la metodología de una startup a una gran empresa. Nosotros hemos inventado una metodología que la llamamos Lean Elephants, porque aunque seamos un elefante, pues somos delgaditos, ¿no? Esta metodología, la Universidad de Berkeley ha escrito un caso que ahora se estudia en los MBAs en Harvard, en la Universidad de México y en otras muchas universidades a lo largo de todo el mundo. Con lo cual estamos como muy orgullosos de ellos, ¿no? ¿Y en qué consiste Lean Elephants? Es relativamente sencillo. Lo que hacemos es que en la innovación interna todos los proyectos de innovación funcionan como si fueran startups internas. Y tenemos como un embudo de innovación, que lo vemos ahí arriba, donde al principio tenemos muchas ideas, pero invertimos muy poquito en ellas. Quizá una persona con 3 ideas, trabajando en 3 ideas. De esas ideas seleccionamos la mejor, o las 5 o 6 mejores, si queréis, y pasan a la siguiente fase, a la fase de ideación. Y ahí invertimos un poquito más, ponemos 2 o 3 personas por idea. Después de esta fase, al final quedan 3 ideas como mucho, donde ya invertimos un poquito más y metemos 10 personas. Y así hasta que al final seleccionamos las mejores ideas. Como sabéis, la innovación es un proceso de prueba y error. Es un proceso donde hay que equivocarse lo más rápido posible y lo más barato posible. Esta metodología de Lean Elephants lo que te permite realmente es hacer precisamente eso. Ir seleccionando a las mejores startups internas y al final invertir solo en aquellas que realmente merecen la pena y que están funcionando bien. Empezamos a aplicar esta metodología en 2013 y antes de 2013, cuando matábamos un proyecto, el coste que tenía esos proyectos en media era un 52% superior al que tienen ahora. Es decir, esta metodología sirve para probar muchas más cosas
seleccionar muy rápido lo bueno o lo malo, y cuando matas algo no te has gastado una millonada en ello, sino que ha sido una exploración, has aprendido un montón y luego vuelves a dar el paso siguiente. El segundo punto que mencionaba antes es sal a la calle, habla con tus clientes lo máximo posible. Esto es de perogrullo, pero muchas veces en las grandes empresas no lo hacemos. Estamos ahí todos reunidos en nuestros comités decidiendo por el cliente. Hay que salir mucho a la calle. Un ejemplo que os quería mostrar hoy es, estamos ahora en un proyecto de innovación para conectar a las personas que no tienen conectividad en Latinoamérica. Hay 100 millones de personas en Latinoamérica que no tienen conexión a Internet. Y no lo tienen porque es muy difícil hacerlo y además ganar dinero. No se sabe cómo hacer eso, por eso hace falta mucho enfoque en la innovación. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Hemos mandado a la mitad del equipo a la selva de Perú, a las cumbres montañosas de aquella zona. Se han pasado semanas, meses estudiando y hablando con los clientes. Es lo primero que tienes que hacer, es fundamental. No hace falta irse a la selva. Esto es una imagen de Barcelona, donde salimos con nuestros prototipos y en el parque pues, hablamos con la gente para que nos dé un feedback muy temprano. Eso se hace muy bien en la startup porque estás en el día a día. En la gran empresa hay que esforzarse mucho por hacerlo también. No sabemos nada hasta que no hablas con los clientes. Muy bien, y el tercer punto que es también crítico es que hace falta crear una historia para los intraemprendedores que tienes en tu compañía. Porque el emprendedor de la startup tiene mucho riesgo, porque se puede quedar sin trabajo, pero tiene mucho beneficio, porque al final es el dueño de la compañía. En una gran empresa el riesgo es menor, quieras que no, y el beneficio pues tampoco es que se vayan a hacer millonarios. Entonces, ¿cómo diseñas el sistema de incentivos y de riesgo para reproducir esa misma pasión, esa misma ganas de matar por tu proyecto que hay en una startup? Bueno, nosotros lo que hacemos es basarnos en una máxima, y es que la motivación procede de la independencia y de estar haciendo lo que tú quieres hacer. Si tú eres un empleado de Telefónica que quieres hacer tu propio proyecto, puedes acudir a lo que nosotros llamamos un innovation call. Hacemos una llamada a toda la empresa. ¿Quién tiene ideas? De esas ideas seleccionamos las mejores, obviamente. Pero esto no solo nos sirve para seleccionar ideas, sobre todo nos sirve para seleccionar intraemprendedores. Gente que ha ido con su idea y la ha ido a defender y lo ha hecho fantásticamente. Porque al final el éxito de todos estos proyectos de innovación siempre dependen de la perseverancia y de la personalidad del intraemprendedor o la intraemprendedora. Es crítico, exactamente igual que en una startup, y por eso es muy necesario tener un sistema de selección de esas personas dentro de tu empresa, porque están ahí. Lo que pasa es que quizá están haciendo cosas que no necesariamente tienen que ver con la innovación. Así que el Innovation Call para nosotros es una herramienta fundamental para garantizar luego el éxito. Bueno, pues cambiando un momento de tema, bueno, no de tema, sino de tercio, la pregunta que os quería hacer es ¿cuándo creéis que hay que hacer la innovación internamente y cuándo hay que hacerla externamente con startups directamente, ¿no? Esa es una pregunta que yo le he dedicado mucho tiempo a pensar, porque claro, los recursos son siempre limitados, ¿no? Y muchas veces las startups es que lo hacen fenomenal, ¿no? Y yo uso ahora un truco, digamos, una máxima, ¿no? Si tú tienes un proyecto de innovación interna y te das cuenta que está compitiendo en igualdad de condiciones con alguna startup, probablemente te has equivocado y tienes que cargarte el proyecto interno. La clave de lo que he dicho es en igualdad de condiciones. Si estás compitiendo en igualdad de condiciones, ¿para qué lo haces tú? Si ya lo va a hacer el ecosistema de startups, ¿no? Cuando haces innovación interna tienes que competir en desigualdad de condiciones. Es decir, te tienes que basar en los activos que tú tienes y que el ecosistema de startups no tiene. Por ejemplo, para Telefónica, ¿qué activos tenemos? Pues tenemos una red de telecomunicaciones espectacular, tenemos 300 y pico millones de clientes que confían en nosotros con sus datos y también tenemos acceso a estos 300 y pico millones de clientes, tenemos los canales de distribución. Todo esto son cosas que las startups, pues, en principio, no tienen y normalmente envidian, ¿no? Y por eso no son capaces de darnos innovaciones que realmente exploten estos activos. Y por eso ahí es donde tenemos que hacer la innovación interna.
Cuando hacemos proyectos que se basan en este tipo de activos, y cada uno en vuestras empresas tendréis activos diferentes, sabes que lo vas a hacer mejor que cualquier ecosistema de startups. Porque si no es así, el ecosistema de startups va a hacerlo mejor que tú. Porque aunque tú tengas una idea, si esa idea la puede hacer cualquiera, seguro que hay 20 startups en todo el mundo, en Israel, en España, en Berlín, en Silicon Valley, a la vez haciendo lo mismo que tú. Seguro, a mí me ha pasado muchas veces ya. O sea, es que siempre hay, si no son 20, son 10. Y de esas 20, hay por lo menos una o dos que son muy buenas. Y hay por lo menos una que triunfa y que lo hace 1000 veces mejor que tú. Por tanto, si esa es tu situación, mejor no lo hagas internamente, hazlo externamente. Y para eso nosotros tenemos el programa de Open Future, donde hacemos innovación abierta. Es un programa que lleva ya bastantes años en Telefónica y algunos de sus padres están aquí por la audiencia hoy. Es un programa escalable que empieza desde lo que son programas de becas, como son Talentum, pasa por Guaira, que es un programa donde hacemos aceleración de compañías con capital semilla, y termina en Telefónica Ventures o Amerigo, donde hacemos inversión en series A, series B y de mayores cantidades, obviamente. También adquirimos empresas, como ha contado Karma esta mañana, y es digamos, un programa muy completo de relación con el ecosistema de startups. Y hemos aprendido muchas cosas, pero quizá la que quisiera destacar hoy es que innovar con startups es muy diferente a trabajar con un suministrador. ¿Por qué? Y esto hay que tenerlo muy claro, porque la tendencia de la compañía es a trabajar con suministradores. A un suministrador le dices, mira, tengo este problema, este reto, y quiero que me lo soluciones de esta manera. En cierto modo, le estás dando la solución. Con lo cual, lo que te da el suministrador no es algo súper innovador, simplemente repite lo que tú le has pedido, pero ya implementado. Con una startup es diferente. Tú le tienes que decir, tengo este problema, conóceme bien, esto es todo lo que hacemos, y esperar que de todo el ecosistema salga alguien que te dé una solución que tú no te esperabas. La clave es que conozcan muy bien cómo es tu compañía, qué retos tienes, y ellos, entre todos, entre todo el ecosistema de startups mundial, no estoy hablando de España, mundial, te acabarán dando este tipo de soluciones. Y esto es crítico. Un mensaje final y ya acabo. Las startups innovan muy bien y te dan resultados rápido. Cuando haces innovación abierta sueles conseguir resultados en el corto plazo, porque están presionadas para facturar. No esperes hacer una innovación de 3 años, de 2 años con una startup porque te va a decir hasta luego, Lucas, porque necesitan facturar. Yo he estado allí, tienes que pagar los salarios a fin de año. Si quieres hacer grandes disrupciones, grandes cambios en tu industria, cosas de muy largo plazo, es mejor innovar de forma abierta, pero con grandes empresas, con empresas que pueden aguantar todo este tiempo. Nosotros lo llevamos haciendo años con nuestros suministradores tradicionales, Ericsson, Facebook, etcétera, perdón, Ericsson, Nokia, etcétera, y últimamente hemos anunciado un acuerdo con Facebook precisamente para conectar a los no conectados, lo que os decía esta mañana, en el que estamos encontrando nuevas maneras de hacer lo que hasta ahora no sabíamos cómo hacerlo. Si quieres cambiar tu industria, es mejor hacerlo en un largo periodo con grandes empresas. Muchas gracias.